Hoy me gustaría hablaros sobre un tema que yo considero que es muy importante y no sé si Paco me ha puesto ahí ya la portada. Tiene un título un poquito sensacionalista, pero poquito a poco vamos a ir entendiéndolo y creo que va a ser de edificación para la iglesia. Me tengo que acostumbrar al púlpito nuevo, está muy bonito, pero aún acostumbrado a una cosita más grande. Dice, ganando la batalla por tu mente, ¿verdad? Y yo venía pensando en cómo podía introducir el culto en esta mañana y me ha pasado una cosa al entrar con Mame, que digo, mira, esto mismo me va a servir para que ustedes lo tengáis como ejemplo sobre de qué va el tema de hoy. Yo venía pensando en mis cosas esta mañana, entré por la puerta, me fijé en las plantitas, venía con el encefalograma plano. Y llego a Mame y me dice, buenos días, Manacés, la Cristi viene con niños, ¿verdad? Y yo no estaba pensando en nada. Entonces le he dicho, ¿y dónde? ¿Verdad? Y ya he caído en la cuenta, ¿no? Y digo, espérate, la Cristi, uy, ¿verdad? Entonces le he dicho, venga, enhorabuena, muy bien, mame. Y muchas veces, pues esto nos pasa en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? El Señor nos habla en su palabra y nosotros no estamos lo que tenemos que estar y o no comprendemos lo que nos quiere decir o pasa de largo esa palabra y como si hubiéramos escuchado llover porque no estamos pendientes o no estamos pensando en lo que tenemos que pensar, estamos en nuestras cosas, en nuestro encefalograma plano, ¿verdad? A mí me gusta mucho lo que me ha dicho Mame, porque eso demuestra lo que hay en su corazón, ¿verdad? Ella lo primero que me ha dicho es lo que hay en su corazón, Ella tiene preocupación por su hija, ella está pensando constantemente en ella, entonces lo normal es que cuando me haya visto, pues me ha dicho lo que hay en su corazón, que es que mi niña va a tener un niño, ¿verdad? Podría haberme dicho, buenos días, Manacer, viernes ganó el Betis, ¿no? O buenos días, Manacer, estoy matada de dolores, pues estoy haciendo mayor y Zarba ya ni te digo, y una queja, ¿no? Y eso a veces también nos pasa y perdemos la oportunidad de disfrutar de las cosas buenas que nos da la vida, de ser edificación para los demás. Y de eso va el tema de hoy, porque el Señor ponía delante de mí un pequeño pensamiento que es que de lo que hay en el corazón habla la boca. Y es muy importante revisar de vez en cuando qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra mente y qué es lo que estamos transmitiendo también. ¿Vale? Así que gracias, Mame, por darme la introducción al tema de hoy. Vamos a ir a Filipenses 4, del 4 al 9, y tenemos un consejo de parte del Espíritu Santo, que nos aconseja en qué deberíamos estar pensando y qué fruto va a producir esto en nuestra vida. Vamos a leerlo. Dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no sé si os dais cuenta, pero aquí tenemos una especie de camino a seguir para que al final la paz de Dios inunde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hoy en día, pues, ¿quién no necesita un poquito de paz en la cabeza? ¿Verdad? Porque la palabra cuando se refiere al corazón no solo se refiere a los sentimientos, ¿vale?
se refiere a nuestra mente, a lo que llevamos dentro, a nuestra alma, a aquello que pasa por nuestro interior. Y hoy en día, pues, ¿quién de nosotros no necesita un poquito de paz? ¿No? Un poquito de tranquilidad, un descanso. Y muchas veces queremos hacer el camino al revés. Queremos que nos dejen en paz, primero los que están fuera, y luego nuestros pensamientos que están como en una tormenta muchas veces, y entonces, ahora sí, ahora me voy a poner a buscar un poquito de Señor, ¿no? Y ya si eso y me da un poquito de tiempo, pues entonces voy a actuar, ¿no? Y voy a pensar un poquito también en la congregación, voy a trabajar, pero primero que me dejen un poquito en paz, ¿no? Sin embargo, la palabra, pues parece que sigue otro esquema. Primero, nos aconseja que nuestro pensamiento, nuestra atención, aquello de lo que alimentamos nuestro interior, como decía esta canción que hemos cantado, provenga de parte de Dios, de parte de su palabra, de parte de lo bueno, de parte de lo que nutre nuestra alma. Después nos advierte de que si el Señor nos habla, vamos a actuar en consecuencia. Van a ocurrir cosas en nuestras vidas. Si tú estás pensando en las cosas del Señor, puede pasar una cosa, que el Señor te confronte con algo que no está funcionando en tu vida y tú tengas que decir, es verdad, hay que cambiarlo, hay que ponerse manos a la obra. O que tú estés pensando en una necesidad, que el Señor te muestre una necesidad y tú te veas comprometido a suplir esa necesidad, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, uy, es verdad, ahí hay esta necesidad. Voy a comentárselo a Agustín para que él se encargue de buscar a alguien y ya que la iglesia se apañe, ¿no? Cuando el Señor te habla, puede ser que te esté pidiendo a ti que hagas algo. Y después de todo eso, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde vuestros corazones. Entonces sí. ¿Qué os parece? ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Paco. No te he visto decirlo, pero te he escuchado y creo que has sido tú, ¿no? Sí. Gracias, Paco. Y tenemos una garantía. Y es que la batalla que hay siempre en nuestra mente y esos pensamientos que muchas veces son buenos, no tienen por qué ser malos. Pero en medio de todos esos pensamientos, el Señor de paz va a estar contigo. El Señor de paz te garantiza que va a estar contigo y que su paz sobrepasa todo entendimiento. No es una paz como la que te dan los gurús de YouTube, ni como la que te da un psicólogo, que no estoy metiéndome ni mucho menos en los trabajos de los psicólogos, sino es una paz diferente. Es una paz que tú necesitas y que no te la puede dar nadie más. Él te promete que Él te la va a dar. Pero, primero, guarda tu pensamiento, guarda tu corazón, guarda tu forma de actuar. Y por último, vívelo, actúa en consecuencia. No lo dejes solamente en tu mente. Dice, y ya vamos a centrarnos pues en el pensamiento, ¿no? Porque yo pensaba dar esta predicación en un solo día, pero creo que me voy a alargar muchísimo. Entonces solo nos vamos a quedar en la parte de en esto pensar. Y ya otro día, si me invitáis, pues hablamos sobre poner las cosas en oración y sobre actuar en consecuencia. Pero hoy solamente nos vamos a quedar en el versículo 8, que dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y no me quiero detener mucho en qué significa cada una de estas cosas, pero vamos a comentarlas brevemente. Primero,
dice todo lo verdadero. Hace poco nuestro pastor Miguel Perdomo, allí en Chipiona, pues predicó una cosa que tiene toda la razón del mundo, y es que no es lo mismo la realidad que la verdad. Porque la realidad es lo que nosotros vemos, lo que está ocurriendo. Y tú puedes estar inmerso en un problema, en algo que te está ocurriendo, en algo por lo que tú estás luchando, que puede ser bueno. Yo ahora mismo estoy liado con arreglar mi fachada y lo que estoy pensando es pues en comprar cemento para enfoscar. Y eso es bueno, yo necesito arreglar mi fachada para que no se llueva la casa. Pero la realidad no tiene por qué ser muchas veces la verdad. Porque la realidad de tu problema tiene una verdad detrás, que es que Dios tiene el control de tu vida. Dios está acompañándote. Dios está ahí. Y no puedes perder los estribos. Tienes que dar buen testimonio. Esa es la verdad. Y dice que pensemos en lo verdadero. No quiere decir solamente que pensemos en las cosas que son verdad según este mundo, sino que pensemos en las cosas del Señor. Que estemos pendientes de las cosas que son compatibles con las cosas del Señor. Y con esto no quiero decir porque estemos constantemente leyendo la Biblia y que nos salga una aureola aquí, ni mucho menos. Pero las cosas del Señor tienen que tener cabida en nuestra mente. Dice todo lo honesto. Es decir, todas las cosas que son respetables, todas las cosas que son dignas de respeto. Todas las cosas que son honorables, que son buenas, que cualquier persona diría, esto es bueno. Y muchas veces yo por lo menos pues pienso lo contrario, ¿no? Yo hoy venía por la carretera y pensaba, deberían prohibirle a los que van a menos de 60 conducir por la carretera, que voy tarde, que voy tarde. ¿Verdad? Eso no es honesto, eso no es honorable, eso es más bien un ataque hacia las personas que conducen lento, ¿no? Dios nos dice en su palabra, oye Manasés, quita ese pensamiento de tu cabeza y ten un poquito de paciencia. Levántate un poquito antes y así no tiene tanta prisa y llega más tranquilo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es honesto. Es decir, mira, es que me he levantado tarde, he tardado mucho en peinarme, voy a ser honesto también conmigo mismo. Y ahora le quiero echar la culpa al que está delante conduciendo a 60. No, Manasés. Vamos a ser un poquito honestos con nosotros mismos también, ¿no? Todo lo justo. Lo justo se refiere a aquellas cosas que según Dios, no según este mundo, porque según este mundo hay cosas que son justas que para Dios son reprochables, sino según Dios que pensemos en todas las cosas que son inocentes, intachables, que no tienen por dónde reprocharse. Por ejemplo, nosotros ahora en la iglesia de Chipiona estamos haciendo un banco de alimentos para personas que tienen necesidad y necesitan alimentos. Que en mi mente, por ejemplo, esté el dominguito antes de ir a la iglesia comprar un paquetito de arroz, de lentejas o de lo que sea antes de acudir a la congregación y ponerlo allí en el almacén. Son pequeñas cositas, pero que si estamos pendientes a las cosas del Señor, al testimonio, al trabajo que se está haciendo en la iglesia, el Señor nos pide que estén en nuestra mente. Que estén en nuestra mente. Todo lo puro. Todo lo puro también se refiere a lo que nosotros deseamos. Y cuando pensamos en tener deseos impuros, pues parece que solamente pensamos en las cosas sexuales, ¿no? Pero deseos impuros puede ser perfectamente que yo quiero ganar más dinero y necesito irme de vacaciones estas navidades porque... Y si hace falta irme a limpiar una casa un domingo, pues lo voy a hacer. Por ejemplo, y no estoy juzgando a nadie. Pero un deseo impuro puede ser perfectamente algo que para este mundo está bien, que incluso nosotros mismos lo justificamos, pero que nos está apartando de Dios. Todo lo amable,
¿Cuántas veces hemos dicho aquí en el púlpito, ¿no?, la forma de comportarse de Jesús? Cómo Él tenía amabilidad con las personas que tenían necesidad de Él. Él era duro con los fariseos y con los que no eran fariseos. Él era duro, decía la verdad, era honesto, era justo. Pero ¿cómo trataba a las personas? ¿No? ¿Cómo le decía a esa mujer pecadora: yo tampoco te voy a condenar? Ahora, eso sí, no peques más. O cómo veía esa necesidad de Saqueo, que estaba allí en el árbol porque no podía llegar, no estaba en primera fila, no estaba aparentando, pero estaba allí porque tenía necesidad de él, y lo mira y le dice: hoy voy a comer en tu casa, voy a estar cerquita tuya, vamos a pasar un tiempo juntos. ¿No? Esa forma de acercarse a las personas, de conocerlo, de identificar su necesidad y dar justo en donde la persona necesitaba ser restaurada, ¿no? ¿Qué tal si pensamos un poquito más en ese tipo de cosas? Si hay virtud alguna, es decir, si hay algo digno de alabanza, si hay algo bueno, si hay algo que sea agradable a Dios y que sea de buen testimonio, pensad en esto. Y tú dirás: bueno, esto está muy bien aquí, el ratito de la iglesia, pero cuando yo salga por ahí eso es una locura, es imposible, es muy difícil. Voy a caer en no pensar esto dentro de una hora. Bueno, tenemos una promesa de la palabra que dice que la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos, ¿verdad? Es cortante, más que espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios puede transformar tu vida. Que si tú te acercas a la palabra de Dios cada día, aunque sea un poquito, puede transformar tu forma de pensar. Va a transformar tu forma de pensar. Te va a dar donde más lo necesitas. Como a mí hoy, cuando conducía detrás de este coche a 60, ¿no? Al principio me enfadé y después dije: bueno, espérate, acuérdate de lo que iba a predicar, van a hacer, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo recordándote la palabra. La palabra nos promete que Jesús se fue, pero el Espíritu Santo se queda aquí, te recuerda las cosas que tú necesitas escuchar de la palabra, te guste o no te guste, y te va a ir enseñando cositas nuevas conforme tú estés preparado para recibir la revelación de Dios. Así que estate pendiente a su palabra, porque su palabra puede transformar tu pensamiento primero y luego el resto de tu vida. Dice Proverbios 4, del 23 al 27, es un consejo que nos da el Señor. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hasta ahí. María nos dijo el otro día que por qué nos cansamos tanto en la playa. Si nosotros estamos todo el rato sentados, ¿cómo acabamos más cansados que ellos que no paran de moverse? ¿Verdad? Pero es que muchas veces la vida no se nos escapa por el cuerpo, se nos escapa por la mente. ¿Verdad? ¿Cuántas veces has estado tú tranquilo una tarde de sofalito, sentado, y sin embargo estás que se te va la vida? Y es que las preocupaciones de esta vida muchas veces te quitan la energía, te quitan las ganas, ¿verdad? Y sin embargo el Señor te está diciendo: bueno, pues llena esa mente, llena ese corazón de lo que te va a dar vida, de lo que te va a dar energía, de lo que te va a dar, ¿no? Cuida tu corazón. ¿Qué dice Proverbios 3, del 5 al 8? Dice, pómelo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es que muchas veces acudimos a la palabra, y es verdad, acudimos a la palabra con todo lo que nosotros traemos detrás, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido, todo lo que pensamos que necesitamos, y acudimos ya con una mochila. Pero, ¿qué tal si abandonamos por un momento nuestra propia prudencia, nuestro propio pensamiento de lo que es bueno, lo que es malo, lo que el Señor quiere, lo que el Señor deja de querer, y nos acercamos a la palabra como yo me he acercado hoy a Mamen, con encefalograma plano? Como mi mujer cuando se lleva un rato hablándome,
Y nota que yo le digo así y dice, este ya está pensando en nada, ¿verdad? Con la mente en blanco. Y entonces nos acercamos a la palabra y simplemente vemos qué es lo que nos quiere decir el Señor. O vamos al Evangelio y vemos cómo se está comportando Jesús. Nos metemos en la situación, vemos qué es lo que está ocurriendo, vemos qué es lo que Él quiere decir. Y dejamos nuestra propia prudencia a un lado y cogemos su consejo. Sigue. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a que todo esto empieza por nuestra mente. Todo esto empieza por coger el consejo de Jehová que está en la palabra, tomarlo para nosotros. Y entonces todo eso que está en tu mente, que es una tormenta, que no te deja tranquilo, que te hace que te canses hasta sentado en la playa, se convierte en refrigerio para tus huesos. Te da vida, te cambia tu comportamiento, te cambia tu forma de ver las cosas, te cambia tu forma de dar testimonio, cambia lo que tú dices, cambia cómo te ven las personas, cambia cómo te brillan los ojos. Y ya te digo, la palabra de Dios es capaz de hacer eso en tu vida. Es capaz. Porque podríamos hablar hoy perfectamente pues del fruto del Espíritu, ¿no? De lo que dice este versículo. Pensad en esto y luego actuad. Y entonces la paz del Señor sea en vuestros corazones. Podríamos hablar perfectamente de qué tenemos que hacer. Pero todo eso se queda en humo si no comenzamos a hablar de en dónde tenemos que tener nosotros puesta nuestra mente, nuestra atención. Dice Proverbios 1:23, es una promesa. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es decir, os voy a dar entendimiento. Eso es una promesa para su pueblo y por lo tanto para su iglesia, porque nosotros somos ahora su pueblo. Os voy a dar entendimiento, os voy a dar sabiduría. Mira, os voy a dar una promesa. Me vais a conocer personalmente y os acercáis a mí de una forma cada vez más profunda. Y quiero que te hagas una pregunta, que seas honesto contigo mismo. ¿Cuánto valoramos esta promesa de Dios? Porque cuando el Señor dice en su palabra, he aquí yo voy a derramar sanidad. Y todo el mundo, amén, aleluya, sanidad, yo necesito sanidad, ¿no? Yo, el primero, que se levante el que sea. Y vienen las personas, y yo necesito sanidad, ¿no? He aquí yo voy a derramar salvación, amén, las almas necesitan ser salvadas. Pero cuando el Señor te dice que va a derramar sobre ti su conocimiento, su sabiduría, ¿de verdad te da tanto gozo como las otras cosas? ¿O lo pasamos un poquito por alto, como diciendo, no, y yo ya más o menos, chispa más o menos te conozco? ¿No? Pues eso es de lo que quiero que reflexionemos hoy. Y dicho esto, pues hay que reconocer que tenemos un problema. Tenemos un problema y es que primeramente nosotros mismos endurecemos nuestro corazón cuando el Señor nos habla. No vamos a leer pasajes por amor al tiempo, pero si te lo quieres apuntar, está en Hebreos 3, del 15 al 19. Hebreos 3, del 15 al 19. Y es el Señor mismo, y hablando por medio del escritor de Hebreos, que nos recuerda cómo el propio pueblo de Israel endureció su corazón cuando Dios les habló, y cuando Dios les prometía, y cuando Dios les guiaba. Y nos habla de la maldición que fue eso para la vida de todos ellos, que no recibieron la promesa, no entraron en el gozo del Señor, no entraron en la tierra prometida. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. El Señor empieza a hablar desde que entramos, empieza a hablar por medio de la sonrisa de Juan, que se alegra un montón de verte. Empieza a hablarte por medio de la alabanza, empieza a hablarte por medio de la presidencia. Te coge y te dice, mira, Manacé, te voy a mostrar este versículo, ¿has visto? Esto es para ti. Y muchas veces, o estamos como estaba yo con Mame, ¿qué? ¿Dónde? O estamos, pues,
montados en nuestro propio orgullo diciendo, es que eso yo ya lo sé, a eso me hubiera quedado en mi casa, ¿no? Eso es endurecer tu corazón. Es que el Señor te diga hoy, acuda a su palabra, búscalo, profundiza en su conocimiento, cambia tu mente, hazle un huequecito a sus cosas en tu cerebro y tú digas, y ya está. Eso es lo que me va a decir hoy el Señor. Eso es endurecer tu corazón. Y eso tiene como consecuencia una maldición, que es que no vas a entrar en el gozo de tu Señor. No vas a entrar pues en esa tierra prometida que tiene Él para ti. A lo mejor la tierra prometida que tiene esta semana para ti es que tú con una palabra o dos le des testimonio a un familiar tuyo y se toque su corazón. Pero te lo pierdes porque tu mente ya no está en lo que tiene que estar. Y lo saluda y le dice, Guillo, menos mal que el viernes ganó el Betis. Y a lo mejor el Señor pues esta semana lo que quería era que tú estuvieras pensando en otra cosa. El segundo problema que tenemos es que se nos dice por todos lados lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es justo. Hay una lucha constante por nuestra atención. Vamos a la tele y están luchando por nuestra atención constantemente. Vamos al Primark y las luces, los colores, los olores, la ropa están luchando por nuestra atención constantemente. Vamos a una cafetería y yo no sé qué pasa que te invita a quedarte el ambiente, ¿verdad? Y todo está ahí luchando por nuestra atención. Ese es el segundo problema. Y cuando te das cuenta, pues tu mente está llena de cosas y no cabe el Señor Jesús. Le decimos, venga, va, tú estás llamando a la puerta, entra en mi casa, pero mira, tú ves ese cojincito de ahí, échalo a un ladito y te pones ahí en una esquina, ¿no? Y nuestra mente está llena de cosas. Y la sociedad constantemente te está diciendo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es honesto. ¿Qué pasa? Pues que el Señor Jesús es claro. El Señor Jesús nos dice en su palabra que no hay bueno ni aun uno, sino solamente Dios. Entonces, si nosotros queremos pensar en lo bueno, no podemos partir ni mucho menos de todo lo que está alrededor nuestro. Ni siquiera podemos partir de nosotros mismos. Hay muchísimos vídeos, muchísimos gurús, muchísimas personas que dicen, no, espérate, desconéctate de lo que está afuera y busca esa paz en ti mismo, ¿no? Pasa tiempo contigo mismo, en silencio, escucha a los pajaritos y ahí en tus pensamientos, ahí va a encontrar. No, mira, no. Dice la palabra que si tú quieres ir a lo bueno, tienes que acudir al Señor, al Padre. Y además es que está claro, en esta sociedad, pues hace poco venía, por ejemplo, la portavoz de Puertas Abiertas a nuestra iglesia. Y en esta sociedad nosotros decimos, por ejemplo, que evangelizar es lícito, ¿no? Se nos permite, pero hay otros países en los que eso es ilegal. O hay sociedades en las que tú puedes ir en bikini perfectamente y es decoroso. De hecho, ayer creo que fue, vimos una chavala en bikini por la calle, tan normal. Pero sin embargo hay otras sociedades en las que si tú no vas con un burka eres un indecente, ¿no? Hay sociedades como la nuestra en la que dedicarle todo tu tiempo a tu cuerpo y quererte a ti mismo y no necesitar a nadie más, ni preocuparte por nadie más, es bueno. Eso es bueno, eso es el primer paso para la superación personal, según algunos. Y nosotros sabemos, según la palabra, que eso no tiene nada de bueno, ¿no? Que el primero tiene que ser el Señor, segundo tu prójimo y ya tercero, si quieres, pues lo que tú vayas viendo, ¿no? Pero eso es lo que te va a decir la sociedad. Eso te va a confundir, eso te va a llevar a confusión, eso te va a llevar a que tú estés lleno, estés muy bien alimentado, pero de cosas que no te nutren tu alma. Y eso nos pasa muchas veces. Eso nos pasa. ¿Por qué? Porque no dependemos de lo que el Señor dice.
Dependemos de lo que nos dicen muchos, dependemos de lo que nos decimos nosotros mismos en ese ratito, por la mañana solo, ¿verdad? Pero de lo que te diga el Señor, a veces parece que cuesta. Sin embargo, hace mucho ya conforme uno va cumpliendo años el tiempo es relativo, ¿no? Pero hace un tiempo, Agustín lo dijo aquí presidiendo, el Señor no entra en tu vida para ser un copiloto. Él no entra para sentarse en el asiento de al lado, Él entra para tomar el volante y conducir. Y eso incluye tu cabeza, eso incluye tu mente, eso incluye lo que tú consideras bueno, lo que tú consideras conveniente y a lo que tú le dedicas más tiempo, mental y físico. Él entra para tomar el control de tu vida, en tu vida. Y todos sabéis que yo soy maestro de educación física, ¿no? Os voy a poner un ejemplo y casi que vamos terminando. Somos lo que comemos, dice la ciencia. A mí me vuelve loco la nutrición. Pero sin embargo ustedes veréis que después yo como con ustedes y lo que como es arroz y pollo y aceitito de oliva, ¿no? Y con la palabra y con nuestra mente y con nuestra vida nos pasa lo mismo. Tú puedes decir, pues, que ves a una persona y, uy, qué piel más brillante, ¿no? Que no tiene arrugas, chiquillo, cada vez está más joven, ¿no? Qué envidia. Y está como un roble. ¿Y cómo puedes estar toda la tarde jugando al frisbee con tus niñas y no cansarte? Ese no soy yo, ¿eh? Pero hay personas que parece que tienen una vitalidad tremenda, ¿no? Bueno, pero es que esa vitalidad trae por detrás una correcta nutrición, que come correcto, que descansa, duerme, que hace lo que tiene que hacer esa persona. Y entonces sí, se ve muy joven. Pues con nuestro testimonio, con lo que nosotros hablamos, con las cosas del Señor, pasa igual. Tú imagínate que yo quisiera mejorar mi salud, ¿no? Somos lo que comemos. Bueno, pues yo quiero dejar de estar hecho un papel arrugado y quiero estar un poquito mejor. Bueno, pues tendré que quitar un poquito de arroz, por ejemplo, y meterle unas espinaquitas, un tomatito cherry, unas especias, ¿no? Dejar el zumo y empezar a beber agüita y empezar a hacer pequeños cambios conscientes en mi vida, ¿no? ¿O no? Dejar los 2 minutos que tardo en ir al gimnasio en coche y empezar a ir andando y ya 15 minutitos. Y son pequeños cambios. Pues con el Señor y con la palabra podemos hacer igual. No te estoy diciendo que estés pensando constantemente en la predicación de hoy, pero oye, si le quitas 5 o 10 minutos al TikTok, al resumen del partido de hoy, y en vez de levantarte y empezar a preocuparte por lo que le vas a hacer desayunar a tus niñas, por cuánto te va a costar enfocar la fachada, oye, si le dedicas un ratito a estar con tu padre en oración, a ir a la palabra, a reflexionar en ella, ese pequeño cambio consciente va a hacer un gran cambio en tu vida. Y entonces las personas van a decir, chiquillo, ¿qué te ha pasado? Es que me habla y parece que me está hablando el Señor. Y ves que es que ves una paz en tu vida. Es que, ¿tú qué pasa? ¿Que no te late el corazón o qué? No, es que la paz de Dios inunda mi corazón y sobrepasa todo entendimiento porque Él está transformando mi mente. Y cuanto más acudas a Él, más va a transformar tu mente y más va a cambiar tu vida. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ninguno de nosotros se ha metido en un monasterio a estudiar la palabra 12 horas al día. ¿A que no? No te estoy pidiendo eso. Pero ¿qué tal si hacemos pequeños cambios y recortamos un poquito de tiempo de todas aquellas cosas que son buenas, pero que no te nutren? Porque tú puedes decir, pero si yo estoy alimentado hasta la nariz. Sí, pero ¿de qué? ¿De arroz, aceite de oliva y pollo? ¿De lo que me dice el TikTok? ¿De lo que me dicen las noticias?
de arreglar mi fachada, de ser mejor padre. ¿Cómo ser mejor padre en 5 pasos? Esto está muy bien. Nadie me va a reprochar que haga eso. A veces pensamos en cosas muy buenas, pero que no te nutren. Y llegamos muertos de hambre a la iglesia. Y no sé, y tener un detallito con mi mujer, romántico, y a ver cómo puedo conducir para gastar menos gasolina, gastar la gasolina muy cara, y todas esas cosas están muy bien. Nadie te va a decir que eres un pecador por pensar en eso, ¿a que no? Pero llegamos el jueves, llegamos el domingo, y le cantamos, Señor, es que me muero de hambre, necesito de ti. Y estoy alimentado hasta la nariz. ¿Pero qué? Pero no me he alimentado de tus cosas. Me he alimentado de cosas que son buenas según este mundo, que son buenas según yo, pero que no tienen nada que ver contigo, que no nutren mi espíritu. Y mi espíritu, pues está como las plantitas que le doy yo a mi suegra, que si no se las doy a mi suegra se mueren. Y necesitamos traer nuestra mente, traer nuestro espíritu y decirle, toma, Señor, porque como siga yo cuidando de esto, se me muere. ¿No? Pues, ¿qué te parece? ¿Qué tal si esta semana cogemos nuestra mente, cogemos nuestro corazón, cogemos nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra atención en lo que nosotros estamos pendientes, lo tomamos en nuestras manos y le decimos, toma, Señor, porque como yo siga haciéndome cargo de esto, se me muere. Voy a pensar un poquito más en ti, voy a acudir a tu palabra, voy a ver qué es lo que tú quieres decirme hoy. Tú sabes qué va a pasar. No te quiero hacer spoiler, pero va a pasar una cosa. Va a pasar que el Señor te va a obligar a trabajar. Te va a decir, ahí te quería coger. Mira, tú has visto, esta persona tiene esta necesidad. Mira, tú has visto esto que ocurre en la iglesia, pues quiero que tú te hagas cargo. Habla con Agustín, habla con... Y empieza a hacerte cargo. Muévete, muévete. Eso es lo que te va a decir alguien que quiere que tú estés saludable. Te va a decir, come mejor y levanta, mueve. Eso es lo que te va a decir el Señor. Si tú estás dispuesto a moverte, acércate a Él. Y si no estás dispuesto, pídele que Él transforme tu mente porque está pasando algo que no debe pasar en tu mente, en tu corazón y en tu alma, hermano. Y esta es la palabra que yo traía para ustedes en esta mañana. Si me invitáis en otra ocasión, pues hablaremos sobre cómo todo esto produce muchas veces un cansancio que te muere y que para eso podemos traer nuestras cosas a los pies de Cristo. Y también hablaremos sobre cómo con ese descanso y con esa atención puesta en donde tenemos que tenerla puesta, el Señor va a ir conduciendo nuestros pasos hacia su plan perfecto. ¿Tenemos ganas de escucharlo? Pues invitarme otra vez. Que el Señor te bendiga.